Ya chicos, ya habíamos hablado con respecto a la cultura griega en esta primera parte. Dijimos que la cultura griega no tuvo una sociedad homogénea, un patrón cultural homogéneo, ha estado muy diversificado en diferentes espacios geográficos. La geografía de la cultura griega o de los griegos se desarrolló en una geografía muy diverso, muy variado, muy agreste, ¿no? Y dentro de un espacio se desarrollaron la Grecia continental, la Grecia insular y el mar Jónico, el Grecia jónica que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces ya habíamos hablado del proceso histórico de la Grecia primitiva, ¿no? En su etapa inicial, la etapa inicial de Grecia. Y también habíamos planteado algunas preguntas que para el día lunes que nos toca trabajar, lo vamos a desarrollar, o el día martes que nos toca trabajar, también vamos a desarrollar este quiz de la civilización de Grecia y de Roma, ¿ya? Y muy bien, eso ya hemos trabajado. También hemos trabajado el proceso histórico de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, o de la Grecia histórica, como hemos ido manifestando, porque la historiografía conoce a partir de este momento histórico. Y les he contextualizado, les he hecho parecer similitud al estudio de los incas, por ejemplo, ¿no? Muchos historiadores se basan del estudio de los incas, ya a partir como la historia del Perú. Pero antes de los incas existieron grupos humanos que dieron origen a los incas. Lo propio, la Grecia clásica, la Grecia histórica, tiene una historia primitiva todavía desde la época de la Edad del Bronce, ¿no? De la Edad de los metales en la época prehistórica. Entonces, esta Grecia clásica, esta Grecia antigua o histórica, ¿no? Nace pues con la Grecia arcaica, es la primera etapa de su origen, pero fundamentalmente, muchachos, como les manifiesto, fundamentalmente, ¿no? Comienza con el nacimiento de las polis, ciudades-estado. Con eso nace. Y con este nacimiento de las polis, que son ciudades-estado, básicamente nace el concepto de ciudadano, ciudadanía. ¿Ya? Entonces, esta es la etapa inicial, la Grecia arcaica o heroica. Entonces, en el examen nos podrían preguntar, la Grecia arcaica o heroica, ¿no? Durante el proceso histórico de Grecia antigua, clásica o histórica, ¿no? Se desarrolló o se dio inicio con, ¿no es cierto?, con el nacimiento de las ciudades-estado. Eso es importante. Se termina este periodo de la Grecia arcaica o heroica, muchachos, ¿no? Comienza una nueva etapa, es una evolución positiva para Grecia. Y llegamos a la Grecia clásica o del apogeo. En esta parte, muchachos, ya les he manifestado, vamos a tener en cuenta que en esta Grecia clásica o del apogeo sobresalen la predominancia cultural, política, etcétera, de dos ciudades-estado. ¿Cuáles son estas dos ciudades-estado? Atenas y Esparta, nada más. Estos dos pueblos, Atenas y Esparta, han ido sometiendo a los demás pueblos vecinos, han ido absorbiendo a los demás pueblos vecinos que estaban a sus alrededores. Y ellos han ido teniendo esa predominancia. Atenas practicaba la democracia y Esparta era netamente militarizada. ¿Ya? Esto sobresalieron. ¿Ya? Ojo. En ese entender, ¿ya?, durante este periodo de la Grecia clásica o del apogeo, como su nombre dice, apogeo, se dieron dos acontecimientos históricos importantes, que es pregunta clásica en el examen. Una, la famosa guerras médicas o las guerras medas. Las guerras medas. ¿Entre quiénes se dan las guerras médicas? ¿Entre quiénes se dan las guerras médicas? Persas y griegos. Excelente, nada más. Entre los persas y los griegos. O sea, los griegos
al verse fraccionados políticamente, van a juntarse en la famosa Liga de Delos. Van a unirse en la Liga de los espartanos, atenienses y otros pueblos, y van a hacerle frente a la invasión de los persas, y los van a derrotar. Esta victoria de las guerras médicas, de los griegos sobre los persas durante las guerras médicas, ¿no? Va a ser muy bien aprovechado por los atenienses. Los atenienses van a tomar la hegemonía de las ciudades-estado, van a tener esa predominancia política, cultural, esa expansión ideológica que de la democracia. Pero Esparta, que había sido una sociedad bélica, beligerante, militarizada, no va a estar de acuerdo con la expansión o con el desarrollo cultural de los atenienses. Es por eso que Esparta va a encontrar un motivo, una causa y una excusa para que se diera un enfrentamiento bélico entre estos dos pueblos. ¿No? Esparta va a denunciar a los atenienses que los atenienses se habían quedado con el dinero de la Liga de Delos. Y eso va a ser motivo para un enfrentamiento bélico. Y esa guerra que van a mantener entre Esparta y Atenas se denomina como Guerra del Peloponeso. Entonces, la Guerra del Peloponeso se desarrolló entre Esparta y Atenas. Sencillo. Y de esta Guerra del Peloponeso va a salir vencedor los espartanos. Los espartanos van a salir vencedor y los espartanos van a tener predominancia sobre los atenienses y van a establecer una sociedad oligárquica, o sea, de los nobles. ¿No? Allí es que termina esta expresión, esa apogeo de los griegos. ¿Ya? Muy bien, muchachos. También en este periodo se va a darse lo que se conoce como el ciclo de oro de Pericles. ¿Ya? Y Pericles había sido gobernador o gobierno de Atenas. Y Pericles va a llevar a los atenienses a su máxima expresión cultural en lo que respecta en artes, en letras, en ciencia, en política. Y es por eso que Atenas se convierte o se convirtió en la cuna de la cultura griega. ¿No? ¿Ya? Entonces en el examen nos van a ver, les he dicho, en el examen nos podrían preguntar, ¿a qué se considera, a qué acontecimiento se considera o a qué acontecimientos sociales, culturales se considera el siglo de oro de Pericles? ¿No? Al apogeo cultural de los atenienses con el gobierno de Pericles. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ya habíamos explicado, están volviendo a explicarlo, chicos, para que podamos entender. Entonces, Grecia, cuando termina la guerra del Peloponeso, durante los 30 años, imagínense, 30 años peleando entre dos ciudades, imagínense. Esto debilitó a los griegos. En vez de unificarse, debilitó. Y ese debilitamiento político, fundamentalmente, y económico, porque todo conflicto bélico conlleva a una crisis económica, y una crisis económica conlleva a una crisis social. Este debilitamiento, este enfrentamiento interno entre los espartanos y los atenienses durante la guerra del Peloponeso, que duró 30 años, fue motivo para que los macedonios, que se ubicaban en la parte norte de Grecia, o sea, geográficamente en la parte norte, entraran con facilidad a Grecia y se apoderaran de las ciudades-estado. Entonces, a este periodo, ¿no?, de la conquista griega por parte de los macedonios, ¿no?, se llama la Grecia decadente y helenística. Vamos a ver.
Grecia decadente. Esa es la última etapa. Así como Grecia alcanzó su máxima expresión cultural, ¿no? Con el siglo de Pericles, con los atenienses, ¿no? Llegó a su máxima expresión, los griegos, también esta guerra del Peloponeso los llevó a su debacle. Entonces, tiene una etapa decadente de Grecia. Entonces, el ejército de Macedonia, los macedonios, que era un reino que estaban ubicados en la parte norte de Grecia, como le hemos mostrado en imágenes, ¿no? Macedonia se apoderó, ¿no? Entonces, conquistó las polis griegas. ¿Y quién estaba al mando de los macedonios en esos tiempos? Filipo II. Filipo II. Él fue quien conquistó las polis griegas, las ciudades estaban. Pero no terminó allí. Filipo II dejó la posta a su hijo, a otro gran hombre, Alejandro Magno. Alejandro Magno sabemos que está dentro de la historia universal, muchachos, es uno de los grandes 7 genios del mundo. Fue impresionante las conquistas que hizo Alejandro Magno. La beligerancia, ¿no? La beligerancia que tenía Alejandro Magno para conquistar y someterlo. Impresionante. Entonces Alejandro Magno continuó con la expansión de los macedonios, continuó con la expansión territorial. Ya había conquistado Filipo II Grecia, ¿no? Todas las ciudades-estado. Pero Alejandro Magno no fue interno, fue más externo. Se expandió su territorio, llegando hasta Mesopotamia, sometiendo a los mesopotamios. Llegando hasta Persia, sometiendo a los persas. Llegando a Egipto, sometiendo a los egipcios. Alejandro Magno, ¿no? Entonces, es así que Alejandro Magno extiende su imperio y la cultura griega hasta la India. O sea, Alejandro Magno trasciende el mar Mediterráneo y se va hacia el otro extremo, hacia el oriente, y llega a la India. Imagínense. O sea, ya no estábamos hablando solamente de Europa occidental, sino estábamos hablando de Europa oriental, o sea, oriente, otro continente. Bravo, Alejandro Magno. Y por eso expande su cultura hasta la India. Pero cuando muere Alejandro Magno, obviamente porque Alejandro Magno no dejó heredero, muere Alejandro Magno, semejante vasto imperial, o sea, un vasto, gran imperio, no queda en manos de alguien. Por lo general debió quedar a su heredera, a su sucesor, pero no. Sino su imperio que había conquistado Alejandro Magno, que había continuado lo que su padre Filipo II había desarrollado, va a quedar en manos de sus generales, de sus oficiales de ejército, ¿no? Entonces, semejante imperio, gran imperio, vasto imperio de Alejandro Magno se va a dividir entre los generales y se van a fraccionar en reinos helenísticos, ¿no? Se fraccionan, se dividen, se reparten y se convierten en reinos helenísticos. Pero estos reinos helenísticos, con un gobierno distinto, no tan poderoso como lo fue Alejandro Magno, porque unificó, consolidó, los reinos helenísticos se fraccionaron con sus normas, con sus dioses, con sus gobiernos, y eso les hizo débiles. Y esto fue un motivo para que los romanos conquistaran a los reinos helenísticos con facilidad, porque no hubo una cohesión militar, como sí lo tenía Alejandro Magno. Entonces, esto así, muchachos, es que termina la época de la cultura griega, la Grecia decadente. ¿Ya? Entonces, nos podrían preguntar en el examen de repente, en esta parte, ¿no? Durante la época de la Grecia decadente y helenística, en el proceso histórico de Grecia, ¿no? La sociedad o los reinos que fueron conquistados por los romanos fue los helenísticos o los helenos. ¿Ya? Los reinos fueron los últimos que se sometieron a los romanos. No hay otra pregunta. ¿Ya? Los reinos helenos.
O nos podrían decir, durante la Grecia decadente helenística, ¿no?, los reinos helenísticos fueron conquistados por los romanos. Nada más. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Creo que está acá, claro. Seguimos avanzando. ¿Me deja tomarle captura, por favor? Perdón, Valerie. Captura me deja tomarlo. Ya, ahí está. Igual lo voy a publicar ahorita, el diapositiva lo tengo allá en esta diapositiva, chicos. Ahorita lo voy a publicar. Ayer lo publiqué en C12, ahora lo voy a Bien, publicar. gracias. Sí, pero está bien, no te preocupes, gracias, excelente. Muy bien. En lo que respecta, chicos, ya hemos hablado del proceso histórico, que está claro, ¿no es cierto? En lo que respecta a su organización político y social, ¿no? Cuando hemos hablado, por ejemplo, de la sociedad mesopotámica, de los egipcios, hemos hablado de una organización política general, ¿no?, de toda la sociedad. Pero en este caso de Grecia, vamos a hablar de dos estructuras políticas, de dos estructuras sociales. Pero estamos hablando de Grecia. Pero, profe, ¿cómo de dos? No entiendo. O sea, porque recordemos cuáles fueron estas dos ciudades-estado que sobresalieron. Atenas y Esparta. Claro, Atenas y Esparta. Cada uno de estos presentaba una forma distinta de organización social y una forma distinta de organización política, porque eran independientes entre sí. Entonces, cuando hablamos en lo que respecta a política o político, podemos manifestar, muchachos, que Grecia no constituyó propiamente un Estado unificado. No constituyó propiamente un Estado unificado, porque estuvo formado por un conjunto de pequeñas ciudades-estado. ¿Ya? Estuvo formado por un conjunto de pequeñas ciudades-estado, que se consideran polis. Y este surgimiento de las polis o ciudades-estado es que va a dar origen a la Grecia, ¿no es cierto?, a la Grecia clásica, ¿no? Por eso se habla, no constituyó. O sea, no hubo una unificación política, muchachos. No hubo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se formó mediante la fundación o creación de inicios de polis, ciudades-estado. Pero estas ciudades-estado eran independientes entre sí. No eran unificados. No es que las ciudades-estado tenían un solo gobierno y todos tenían que obedecer a ese gobierno. No fue así. Cada ciudad-estado tenía su propio gobierno, tenía sus propias normas, sus propias leyes, sus propios dioses, su propio ejército. O sea, era independiente. Claro, existía una interacción económica, claro que sí, regio comercial, claro que sí, no, eso es innegable, ¿no? Pero eran independientes. ¿Ya? Las mismas que se gobernaban en forma autónoma, con autoridades, leyes, ejércitos e ideales propios, y dominaban su región. ¿Ve? Entonces, en ese entender, estimados estudiantes, sobresalieron dos estados, ¿no?, dos ciudades-estado. Nos referimos a las ciudades-estado de Esparta y Atenas, que por los latinos se conoce o se llama los dos ojos de Dios. O sea, porque fueron las dos ciudades-estado más sobresalientes de toda la Grecia, de todas las ciudades, de los cientos de ciudades-estado que había estado integrado Grecia, pero los que sobresalen es esto. Y en función a estos dos ciudades-estado se desarrolla la estructura política y social. Entonces, en ese entender, muchachos, vamos a mencionar, por ejemplo, en la estructura política espartana o de Esparta, primero, estaba gobernada por una diarquía. Ojo, anoten eso, diarquía. Esparta igual diarquía. Esparta igual gobierno, diarquía. Ojo, diarquía. ¿Y qué dice diarquía? Quiere decir dos, gobierno de dos, ¿no? Con dos reyes. Uno que era militar, o sea, milico,
y otro que era religioso. Estos dos personajes tenían bajo su responsabilidad conllevar el gobierno de Esparta, uno militar y otro religioso. ¿Ya? Asimismo, chicos, existía un senado. Ya tenemos gobierno, dos, militar, religioso. Tenemos la parte legislativa, si queremos llamarla así, el senado, ¿no? Y el senado se llamaba Gerusia. Gerusia. ¿Ya? O sea, el senado se llamaba Gerusia, que estaba integrado por 28 miembros. 28 miembros. Estos senadores, ¿no?, que se hacían llamar Gerusia, elaboraban las leyes. Ellos eran los que elaboraban las leyes. Ya, ojo. Entonces, acá nos van a preguntar, no te van a preguntar, muchachos, métanse en la cabeza, no te van a preguntar de cuántos miembros estaba integrado el Senado. No, no te van a preguntar. Si por allí de repente entra un profe chintoso al examen, podría ponerte una pregunta rebuscada. Durante o dentro de la organización política de Grecia, con respecto a los espartanos, ¿no?, eran los que elaboraban las leyes. ¿Quiénes eran? El Senado. Muy bien. El Senado. ¿Y el Senado cómo se llamaba? Gerusia. Nada más. Podrían preguntar, eran los que elaboraban las leyes, ¿no? Los senadores llamados también Gerusia. Llamados también Gerusia. ¿Está claro? Esto de la cantidad de la cantidad de 28 miembros, olvídense. No te van a preguntar cuántos no te van a, números, olvídense ahí, no te van a preguntar. ¿Ya? Les digo así, palabra de maestro. ¿Ya? La asamblea del pueblo, o sea, ya hemos hablado, el gobierno, dos, militar y religioso. Los que elaboraban las leyes, el Senado, que también se llamaban Gerusia. ¿Ya? Después de esto, existía una asamblea del pueblo, o sea, una asamblea del people, o sea, el pueblo. ¿Ya? Ellos eran los que aprobaban las leyes o rechazaban las leyes que había propuesto o habían elaborado. ¿Quiénes? Los senadores. Ojo, no era pues como ahora, los congresistas lo aprueban hasta por insistencia, no. Acá ellos elaboraban y el pueblo decía, sí, señor, está muy bien, se aprueba. No, señor, esto está, hay que revisar. Hay que revisar. Rechazar. ¿Quién hacía eso? La asamblea del pueblo. Ojo. La asamblea del pueblo era que aprobaba o rechazaba las leyes propuestas por el Senado. Ya, por ahí de repente nos podrían preguntar. Dentro de la organización política de los espartanos, ¿no?, las leyes eran aprobadas o rechazadas, ¿no?, que inicialmente habían sido propuestos por los senadores o gerusias, se llama asamblea del pueblo. Nada más, por favorcito, no te necesito. ¿Ya? ¿Ya? ¿En la Ágora? No. En Atenas es Ágora, ¿no? Y No, ese creo que se refiere al, bueno, creo que es el sitio donde se reunían en la plaza o en el sitio donde se reunían para hacer. claro, los atenienses tenían esa... A ver, las reuniones, los atenienses tenían reuniones específicas en la Ágora, ¿no? En las plazas, fundamentalmente. Eso. Ellos eran los que gobernaban, o sea, el pueblo era el que gobernaba. Pero en este caso, la asamblea, en estos casos, había una estructura política. Los gobiernos, militar, religioso, los senadores y el pueblo, en cuenta, se tomaban. No había no se conoce como Ágora, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, chicos, acá, por ejemplo, ya está todo claro acá.
Existía otros personajes en número de cinco personajes, a quienes se llamaban éforos. ¿Ya? Se los llamaban éforos. ¿Ya? Ellos eran número de 5. Y hay que entenderlo que ellos eran como una especie de fiscalizadores, supervisores, contralores, ¿no? Que controlaban ¿a quiénes? A los reyes. ¿Y quiénes eran los reyes? Militar, religioso y al Senado, que eran los jeruses. Ellos eran los que decían, oye, ¿estás haciendo bien? ¿Estás haciendo mal? Eso eran los que supervisaban que el trabajo era correctamente. Y estos éforos tenían pues una autoridad, ¿no? Y ellos eran los que decidían, en número de 5, votaban por la guerra, o votaban o firmaban por la paz, o firmaban la paz. ¿No? O sea, un grupo de personas muy notables, consideramos así, y ellos eran los que controlaban a los reyes, a los gobernantes, a la diarquía y a los jerusias y al senado. ¿Ya? Ellos los que decidían. Muy bien, ¿participamos en la guerra o firmamos la paz? O sea, ellos eran los éforos. ¿Ya? Entonces ellos eran los que controlaban a los reyes y a la senado. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? Éforos, no se olviden, éforos. ¿Ya? La Asamblea Popular Espartana, ¿qué hacía? La Asamblea Popular, ¿cuál es la función de la Asamblea Popular? Pues, aprobar o rechazar leyes. ¿Qué hacían los jerusias o el Senado? Elaboraban. Elaboraban, claro. ¿De cuántos estaba constituido el gobierno de Esparta? 2. 28. 2. No. Es diarquía. ¿Ya? No era una monarquía, no era anarquía, era diarquía. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, muchachos, dice, quien sistematizó la organización política espartana fue Licurgo. Él fue un personaje, un hombre muy honrado y justo. Él fue quien institucionalizó, sistematizó esta estructura que estamos mencionando, ¿no? Todo esto lo que estamos mencionando, ¿no? Él fue quien estableció. ¿Ya? Se llama Licurgo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en lo que respecta a Atenas, chicos, en lo que respecta a Atenas, su estructura política varía, es distinto. ¿Ya? Mientras que en Esparta solamente gobernaban 2 personajes, militar y religioso, en Atenas ya también el gobierno estaba basado, ¿no? Está basado en una asamblea popular, ¿no? Estaba gobernado por una asamblea popular. O sea, no 1, no 2, no 3, sino una asamblea popular. Pero todos podían ser partes de la asamblea popular. No. ¿Ves? Acá ya nace el concepto de ciudadanos. Aquellos ciudadanos que habían nacido dentro de una ciudad-estado o polis, ciudadanos libres, pero mayores de 20 años. Mayores de 20 años. Y ahí nace el primer concepto de ciudadano. ¿Y qué es un concepto de ciudadano? ¿Qué es un ciudadano para ustedes? Tenemos un concepto, nosotros podemos manifestar un concepto. Es aquella persona que está activo políticamente dentro de un Estado, que se somete a sus normas y a sus leyes. Ese es ciudadano. Entonces, en los atenienses, todas las personas mayores, inclusive eran varones, ¿no? Acá no se los separa, no dice, o sea, eran varones, ¿no? Mayores de 20 años, ellos se reunían en la plaza, en el ágora que decía vuestro compañero, ¿no? Que se llamaba ágora, ¿no? Y ellos tenían o sea, ellos decidían. ¿Ya? Ellos decidían. Entonces, ellos se reunían en la plaza para elegir a los arcontes, dice. ¿Ya? A los arcontes.
elegían los arcontes, magistrados, miembros del Senado y declaraban la guerra. O sea, ellos tenían el control político, los asambleístas. Los asambleístas, ciudadanos mayores de 20 años, elegían los arcontes, elegían a los magistrados, a los miembros del Senado, y ellos también eran los que declaraban la guerra o firmaban la paz. Muy distinto a lo que hacían los espartanos. Pero estamos hablando del mismo Grecia. Es como decir, estamos hablando en el Perú, los cusqueños tenían otra forma de gobierno, los arequipeños, los limeños, pero no había un gobierno central, ¿no? Cada uno hacía lo que mejor le parecía para su región. ¿Ya? Entonces, muchachos, acá el Senado, que también se conocía o se llamaba el Consejo de los 400, el Senado, el Consejo de los 400, era presidido o presididos por un arconte. ¿Y quién elegía al arconte? La Asamblea Popular, ¿no? Presidido por un arconte. Votaban las leyes y se reunían cada año, ¿ya? Los arcontes, que eran en número de 10, elegidos en la Asamblea Popular, los arcontes, ¿no? Hacían cumplir las leyes. Ellos eran los que hacían. Ellos eran los que hacían cumplir las leyes. ¿Ya? Ojo. Pero también existe otra, instancia, si queremos llamarlo, el areópago. Areópago. Ellos ya también ven el tema judicial, ¿no? Los pleitos, las peleas, o sea, los juicios, que ha existido siempre los problemas. No es de ahorita, o sea, los problemas judiciales, ¿no? Los areópagos, que tenían función judicial, y lo integraban 9 arcontes, que habían terminado su mandato. O sea, una continua. Terminaba su mandato y ellos ocupaban un puesto, que eran areópagos. ¿Quién? ¿No es cierto? Y hay que tener en cuenta, quien sistematizó la organización política ateniense fue Solón, ¿no? Solón. O sea, él estableció la democracia en Atenas. Y él era considerado como el más amable y bondadoso de los griegos. Ojo, Solón. Él. Mientras que en Esparta, ¿quién institucionalizó, quién sistematizó la organización política? Licurgo. En Atenas, ¿quién institucionalizó, quién sistematizó la organización política ateniense? Fue Solón. ¿No? Entonces, acá hay una pregunta clásica que nos podrían hacer, ¿no? Hay que tener en cuenta que Atenas ha dejado a la humanidad, ha legado, o sea, ha dejado como herencia a la humanidad hasta actualmente, hasta la actualidad, el ejercicio de la democracia, el ejercicio del gobierno democrático. La democracia. Eso es lo que ha dejado los... Entonces, en el examen nos podrían preguntar, ¿no? Atenas dejó a la humanidad como una herencia, ha legado una herencia a la humanidad, ¿no? ¿Cuál es la herencia que dejó? Claro, la democracia, el gobierno democrático. ¿Ya? Muy bien, creo que está claro acá. En lo que respecta a social, chicos, en lo que respecta a la organización social, en lo social. Profesor, por favor, ¿podría tomarle captura? ¿Ya? Gracias. Muy bien. Ya. En lo que respecta en lo social, chicos, Grecia tuvo una organización social que varió en cada ciudad-estado. Y eso es más sencillo. O sea, estamos hablando de que si la organización política variaba en cada ciudad-estado, iba a tener la sociedad, en lo social era obviamente distinto. O sea, no había una hegemonía social. En una ciudad-estado era distinto a la otra ciudad-estado y así sucesivamente. Y se sobresalen la ciudad de Esparta y la ciudad de Atenas, ¿no? Porque eso era Grecia se conoce así conmigo. Entonces, en lo social, en lo que respecta a Esparta, muchachos,
En Esparta existió una desigualdad, hubo una desigualdad, ¿no? Muy marcada, muy diferenciada, una desigualdad, ¿no? Hubo desigualdad, existió privilegios y existió una estratificación social muy marcada. Entonces, dentro de la pirámide social, muchachos, si queremos llamarla así, la pirámide social, a la cabeza estaban los espartanos, como son espartanos. O sea, ellos eran los que tenían el poder, los verdaderos espartanos. Ellos constituían la clase dominante y privilegiada. Los únicos, ¿no?, que podían desempeñar cargos públicos y tener propiedades. Absolutos ellos, los espartanos, que contienen la clase dominante. Entonces, nos podría preguntar en el examen, dentro de la organización social de Esparta, ahí sí, de Esparta, organización social de Esparta, eran los que dominaban y era la clase privilegiada, los únicos que podían desempeñar cargos públicos y tener propiedades y otros beneficios más. Nos referimos a los espartanos, ¿cierto? Sería regalado. Por debajo de ellos estaban los periecos. Los periecos, como su nombre dice, periferia, ¿no? Y periferia son los alrededores. Entonces, estos periecos eran descendientes de los primitivos habitantes de la zona. O sea, originarios, llamémoslo así, originarios. Primitivos habitantes, originarios de la zona. Pero estos periecos habían sido sometidos pacíficamente. O sea, sometidos pacíficamente por ejemplo, primero por los cretenses, los dorios, etc. Sometidos allí. O sea, pero no salieron de esa zona, los periecos, ¿no? Y finalmente sometidos por los espartanos. Y ellos vivían, pues, no vivían en la ciudad-estado de Esparta, vivían a los alrededores de la ciudad. Por eso se refiere a los periferia. En las periferias, ahí viene el término de perioquis. Si eran los perioquis. ¿Ya? Pero los hombres primitivos, verdaderos, descendientes de los hombres primitivos, originarios, periódicos. Y por debajo de estos estaban los hilotas, ojo, no los idiotas, los hilotas. ¿Y quiénes eran los hilotas? Eran descendientes de los sometidos por la violencia. O sea, descendientes, ¿no? Los espartanos sometían a talos pueblos y sus hijos de estos seguían siendo, ¿no?, a la servidumbre, dedicados a la servidumbre de esclavos. Eran siervos del Estado. O sea, servían a los espartanos, servían a Esparta. Cultivaban las tierras de sus amos y estaban sometidos a trato cruel e inhumano. Esos eran los hilotas. O sea, el último peldaño social de la pirámide social estaban los hilotas. Los hilotas eran aquellos descendientes de los pueblos sometidos, ¿no?, por la violencia, descendientes. O sea, si tu papá había sido sometido, el hijo seguía siendo sometido. Entonces había una perpetuidad de servidumbre a los espartanos, a los amos. Entonces, muchachos, la estructura social... Profesor, entonces todos tenían que ser siervos. O sea, si tu papá era siervo, tú también tenías que ser siervo. Sí, descendientes. Tu hijo, tu otro hijo. Y generalmente las sociedades han desarrollado así, descendientes, en tema de la esclavitud. Y esta visión, por ejemplo, cuando llegan cuando se va a darse la expansión, la búsqueda de nuevas rutas comerciales, por ejemplo, los esclavos eran esclavos. No es que tú eras esclavo y tu hijo dejaba de ser esclavo, no. Los esclavos seguían siendo, los hijos seguían siendo esclavos y así sucesivamente, una secuencia de esclavos. Es igual con los hebreos en Egipto, los esclavos siguen siendo esclavos.
tu papá fue esclavo, tú sigues siendo esclavo, ¿no? Y así tiene un punto. Y esto en el Perú, por ejemplo, cuando se libera la libertad de las vientres, es en el gobierno, bueno, en el protectorado del general San Martín. Tú puedes ser esclavo, pero esa libertad de vientre, si tu hijo nacía, no podía ser esclavo, ¿no? Entonces, en esos tiempos sí, los ilotas eran descendientes de los sometidos por la violencia. Eran siervos del Estado, cultivaban las tierras de sus amos y estaban sometidos a trato cruel e inhumano, ¿ya? Entonces, acá, espartanos a la cabeza, los periecos en la clase media y los ilotas en la parte final, en el último peldaño. ¿Ya? Entonces, acá nos van a preguntar, por ejemplo, ¿no? Nos van a manifestar los conceptos. Espartanos, los privilegiados. Los periecos, que vivían en las periferias de la ciudad, ¿no? Pero eran descendientes de los hombres primitivos, a los primitivos originarios. Y los ilotas eran sometidos por la violencia y estaban dedicados a la servidumbre perpetua, ¿ya? Mientras que en Atenas, chicos, en Atenas también existió clases sociales, ¿no? Obviamente. Y ese es un denominador común de las sociedades europeas y también en América. Una sociedad dominante y otra dominada. Y eso es lo que dice, por ejemplo, eh, Carlos Marx, ¿no? Que el motor de la historia es la lucha de clases. Claro que sí, existió. No, no es que la lucha de clases de ahorita, ¿no? O sea, existió siempre, desde la época primitiva, ¿no? Entonces, en Atenas, chicos, hubo clases sociales. A la cabeza de la pirámide social, ¿no? A la cabeza de la pirámide social, por ejemplo, estaban ¿quiénes? Los ciudadanos atenienses, ¿no? Los originarios, los verdaderos atenienses, los verdaderos descendientes de los jonios, ¿no? Los que habían dado origen a las polis, a las ciudades de los jonios. Y estos descendientes verdaderos de los jonios, a los originarios que habían dado origen a Grecia, gozaban de todas las prerrogativas como ciudadano y podían asumir la dirección del gobierno. Ellos los verdaderos ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos atenienses, los verdaderos, los atenienses. Por debajo de estos ciudadanos atenienses estaban los metecos, ¿no? O también estos metecos eran extranjeros radicados en Atenas, pero eran personas privilegiadas. ¿Por qué? Porque tenían negocios, tenían industria de la época, porque industria es la modernidad, producían ellos. Estos metecos habían llegado a Grecia, pero no a invadir, no a beligerar, sino a establecerse con el comercio. Y hicieron patria en Grecia y se convierten en negociantes, comerciantes, industriales de la época. Oh. ¿Ellos quiénes eran? Los metecos, ¿ya? Y como siempre sabemos, estas sociedades es común la esclavitud. Los esclavos, ellos eran los que constituyen la población más numerosa, era amplia, eran prisioneros de guerra, efectuaban los trabajos más duros, podían ser vendidos, pero también tenían derecho a o sea, tenían derecho a la vida, pero a ver, se veía pues como un producto mercantil, esclavo. Podía venderlo, pero eran esclavos. Entonces existen tres tipos en Atenas: los verdaderos atenienses, ciudadanos atenienses, los metecos y los esclavos. Entonces en el examen nos podrían preguntar, dentro de la organización social de Grecia, ¿no? En lo que respecta a Atenas, eran personajes extranjeros, comerciantes radicados en Atenas, porque poseían negocios e industrias. Nos referimos a los metecos, ¿ya? O sea, hay una variante, hay una varianza, claro que sí, muchachos, no es igual, Atenas es parte, ¿ya? Ojo, muchachos. A ver, adelante. Lo conocemos como esclavos. ¿Ya? ¿Los quiénes?
doulos. Son denominaciones que se le da, por ejemplo, en el Tawantinsuyo, por ejemplo, los piñas. ¿Quiénes eran los piñas? ¿No? Ya, o sea, si hablamos a profundidad, obviamente, pues es amplio este tema, ¿no? O sea, es amplio, no solamente es eso, pero nosotros en temas académicos, o sea, para que no se confunda y sea más memorístico y más explícito, tomamos en consideración lo que le estamos manifestando. ¿Ya? Los muchachos, en esa parte, no se confundan, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muchachos. A ver, acá, a ver, estamos en Grecia. En Egipto hemos hablado. Grecia también. Aquí está arquitectura. Y ya. Hemos hablado en lo social, en Atenas. Ya, aquí está. Expresiones culturales. Pasamos de frente a expresiones culturales y artísticas, de acuerdo, separate. Expresiones culturales y artísticas, ¿ya? En lo que respecta en Grecia, ya no vamos a hablar, ojo, ya no vamos a hablar de la ciencia histórica. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a demarcar. No. ¿Ya? O sea, ya no te van a preguntar quién es el padre de la historia, quién escribió la historia de la guerra del Peloponeso, Jenofonte fue autor de las Anábasis helénicas, no, ya no te van a preguntar eso, ¿ya? Entonces eso, muchachos, lo dejamos salir porque me parece algo raro que se haya considerado en mi vida positiva. Hablamos en lo que respecta a las expresiones culturales y artísticas, ¿ya? En lo que respecta a arquitectura, que es importante saber esto. ¿Ya? Arquitectura. ¿Ya? En Grecia, en las manifestaciones culturales artísticas, vamos a hablar arquitectura y escultura. Y estas dos manifestaciones, chicos, difieren mucho de las culturas que hemos hablado de los egiptos, o de los egipcios y los mesopotámicos. Difieren mucho. O sea, es distinto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pregunto sobre la arquitectura egipcia, ¿cuáles son las manifestaciones arquitectónicas de Egipto? A ver. Pirámides. La, Las estatuas. Ya, primero, ya, a ver, alguien me dijo los pirámides, claro. nexos de ¿No? Los Las mastabas. Los templos, profesor. A ver, chicos, no sé si... Acrópolis. A ver. Las figuras. Se están confundiendo, se están rayando, está muy bien. Pero yo les estoy preguntando cuáles son las manifestaciones arquitectónicas de Egipto. Primera manifestación. Pirámides. Templos. los Claro, ojo, ¿ah? Por favor, no se emocionen. ¿Ya? Por eso, mastica bien la pregunta. Me preguntaba, ¿cuáles son las manifestaciones arquitectónicas de Egipto? Dijeron tumbas, muy bien, tumbas, profesor. Dijeron templos, excelente, muy bien. Dijeron capiteles, capiteles. Ahora, si preguntamos, ¿cuál es la manifestación arquitectónica en lo que respecta a tumbas? ¿Cuáles son? Pirámides, mastabas e hipógeos. Ah, muy bien, muchachos. ¿Ya? O te podrían preguntar, los hipogeos, que eran tumbas de nobles, sacerdotes, etcétera, ¿no? Tumbas, sepulcros de nobles y sacerdotes, corresponde a la manifestación, ¿a qué expresión cultural artística de Egipto? Corresponde a arquitecto. Muy bien, chicos, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Y cuáles son las manifestaciones arquitectónicas de Mesopotamia? El sigurat. El zigurat es una arquitectura y el arco, la bóveda, El arco, la bóveda, la cúpula serían los aportes. El zigurat. Serían los aportes, pero no sería la arquitectura en sí. Entonces solamente sería el zigurat como arquitectura. Templo. Los templos. Manifestación arquitectónica.
Y si les pregunto cuál es el legado arquitectónico más importante dejado por los mesopotámicos a la humanidad, A ver, es arquitectura, ¿no? Los primeros en desarrollar la manifestación porque es la primera sociedad, ¿no? Y si les pregunto cuál es la manifestación escultórica de los egipcios, manifestación escultórica. nosotros nos enfrentamos con cabeza del rey y se escriba. El escriba sentado, la esfinge de ¿Preguntó sobre Egipto o Mesopotamia? Egipto, dice. Las manifestaciones escultóricas de Egipto. Serían los colos de Menor y ¿No? la esfinge de Gizeh. Colosos de menú, así que le dice. La esfinge de Gizeh, el escriba sentado, Nefertiti y Amenofis. ¿No es cierto? Claro, muy bien. Excelente. Y si les pregunto, una característica, la característica esencial de la arquitectura mesopotámica fue realista, excepto uno. ¿Cuál fue ese uno que no es realista? Los toros alados. Cabeza alada. Los toros alados con cabezón. Es el uno. ¿No es cierto? Eso está sencillo. ¿Ya? Muy bien, chicos, excelente. A ver, en lo que respecta a arquitectura griega, sus características, vamos a poner acá, ¿ya? Están acá, me olvidé poner acá, chito. Características. Ya está. ¿No? Ya está, características. Ya. Su característica de la arquitectura griega, muchachos, vamos a ver que fue sus construcciones fueron sólidas, ¿no? Bien macizo, ¿no? Fue bien perenne, firme, sólida, ¿no? Esa solidez que presentan los arquitectos en la arquitectura griega. Muy bien. También es elegante en lo que respecta imponente, impone presencia, wow, belleza, ¿no? Elegante, imponente, ¿no? Es llamativo. Sencilla, no existen muchos aspectos decorativos, pero se ve imponente, ¿no? Y armónica, generalmente hacen juegos con el espacio, ¿no? Armoniosa, armónica. Entonces, estas son las características. Y acá, de repente, nos podrían preguntar, muchachos, ¿no? Una de las características de la arquitectura griega es una, ¿no es cierto? O las características de la arquitectura griega son sólida, elegante, sencilla, armoniosa. César. Sólida, elegante, sencilla, armoniosa. ¿Ya? Entonces, la arquitectura griega, con estas características, fueron construidos o utilizaron elementos como las graderías o las gradas, ¿no? ¿Quién no conoce las gradas? Es un elemento arquitectónico que corresponde a los griegos. Las columnas, claro, utilizaron este elemento de la columna. Los entablamentos, claro que sí, conocen los entablamentos, ¿no? Y el frontón, el frontón, ¿no? Por ejemplo, estos muros, frontón. Entonces, estos son elementos que eran usados o eran usualmente empleados en las diferentes manifestaciones arquitectónicas de los griegos. Las gradas, las graderías o la grada, la columna o las columnas, el entablamento, o sea, esa firmeza en el suelo, ese entablado, conocemos el tablado y el frontón, ¿no? Entonces no se confundan, muchachos, elementos con características. Profesor, ¿así siempre es entablamento o entablamiento? Entablamiento. Pero eso ya lo leemos. Ajá. Eso ya lo hacemos entablamiento, ¿cierto? O el entablado. ¿Verdad? Pero ¿se entiende a qué me refiero cuando decimos entablamiento? ¿No? Dicho de otra palabra, o sea, entablado. ¿No? Pero así técnicamente es entablamiento. ¿Ya? Muy bien. Estos son los elementos y las características son sólida, sencilla, armoniosa y elegante. Estas cuatro. ¿Ya?
Dentro de las construcciones arquitectónicas de Grecia, chicos, vamos a encontrar dos tipos de construcciones. Una construcción que es civil y otra construcción que es netamente religiosa. Construcción civil, religiosa. Dos tipos. Y acá creo que no nos podemos confundir porque lo civil obviamente se refiere a las construcciones civiles, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo religioso. Pero si hablamos de las construcciones religiosas, como su nombre dice, religioso, fueron edificaciones básicamente en templos, ¿no? Civil, construcciones civiles, viviendas o otros elementos. Y religioso, templos. No te puedes confundir. En lo que respecta a las construcciones civiles, la arquitectura de tipo civil griega, vamos a encontrar, por ejemplo, el teatro de planta circular. El teatro de planta circular y la gradería. Esta imagen, para que nosotros podamos entender, ustedes conocen seguramente un corso taurino, ¿no? Una plaza así donde el espectáculo es en la parte inferior y los espectadores están en la parte superior. Teatro de planta circular y la gradería, ¿no? ¿Entienden? Esa es una construcción civil. Una construcción semicircular que se conoce también hemiciclo, ¿no? Hemiciclo, lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, el Congreso de la República hoy en día, ¿no es cierto? Los que conocen han visitado, es un hemiciclo semicircular, ¿no? También hay una construcción que es el estadio, muchos conocen, todos conocen un estadio. El espectáculo es en la cancha deportiva que está en la parte inferior y el público está en las graderías, ¿no? Escalonado hacia arriba. Ese es un estadio, esa es una característica clásica de los griegos, de la arquitectura griega. Lo propio, observamos el hipódromo, ¿no? El hipódromo conocemos, o lo hemos visto alguna vez en televisión o imágenes, que es el hipódromo. Los espectadores también están en las graderías. Y lo propio, los gimnasios. Los gimnasios. Entonces, muchachos, estas son las construcciones civiles, ¿no? Teatro de planta circular y la gradería semicircular, lo que se conoce como el hemiciclo, el estadio, el hipódromo. Distinto. Acá no tiene nada que ver religioso, ¿no es cierto? Entonces, el examen nos podría preguntar, muchachos, en el examen nos podrían preguntar, el hipódromo y estadio es una construcción, ¿no? Es una construcción arquitectónica de los griegos de tipo civil. No hay otra manifestación, no hay deportivo, no hay cultural, no hay artístico, no hay otro tipo. Es civil o religioso. Porque si te ponen estadio, ¿no? Es una construcción de la cultura. El estadio es una construcción arquitectónica de la cultura griega de tipo, te van a poner deportivo, estadio deportivo. No, es de tipo civil. Ya, por favor, no hay otra palabra que sea civil y religioso, no hay otro. No hay deportivo, no hay cultural, no hay artístico, no hay nada, sino civil o bien religioso. Ya, ojo, eso le estoy diciendo, por favor, ya ha habido alguna vez algún error que han presentado algunos alumnos. El hipódromo y el estadio es una construcción arquitectónica de los griegos, de tipo deportivo. Deportivo, pues, es donde se practica el deporte, el estadio, ¿no? Pues, por favor, les estoy aclarando esta situación. En lo que respecta a las construcciones religiosas, es mucho más sencillo, que son los templos, pues. Los templos. Construcciones del templo, ¿no? Básicamente. Y los templos han sido edificados justamente para venerar a sus dioses. Y los griegos eran una sociedad bastante mitológica, de dioses. Una mitología griega. Entonces, dentro de ella encontramos el templo del Partenón. Claro, el Partenón, ¿no? El Demeter y Poseidón. El templo de Zeus, ¿no? Templo de Zeus. Entonces te pueden preguntar, el templo de Zeus, ¿no? Dentro de la construcción arquitectónica de la cultura griega, es de tipo civil, religioso. ¿No? Nada más, muchachos.
¿Ya? Eso es sencillo en esa parte, no hay por qué dudar, no tienes por qué dudar. ¿Religioso? O sin caso te pregunto, ¿ya? En lo que respecta, chicos, dentro de esto encontramos, dentro de la arquitectura griega, encontramos tres órdenes arquitectónicos. Tres órdenes arquitectónicos. Estas órdenes arquitectónicos son, por ejemplo, la primera, que es el dórico, el jónico y el corintio. Dojocó, ¿no? Dojocó. Dórico, jónico, corintio. En ese orden. Si tú te memorizas, dojocó, el dórico es un orden arquitectónico simple, ¿no? Va de lo simple a lo complejo. Métanse a la cabeza eso. De lo simple a lo complejo. Dórico es una columna sin base que termina en un capitel de forma cuadrada. O sea, simplecito. O sea, no tiene mucho. Simple, ¿no? Ahí está. Y dijimos los capiteles. Es una manifestación escultórica de la civilización egipcia, de los egipcios, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? Los capiteles. Los capiteles es una manifestación escultórica de los egipcios, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Escultórica es los capiteles? No, 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 no. Técnica es profesor. ¿Ves? Se emociona rápido, o sea, escuchen bien, ¿eh? ¿Cómo estabas atorando? ¿Qué estabas atorando en el salario? ¿De qué? Van a hablar bien, estaba atorando. ¿Qué está atorando el salario? Ya, muy bien. Entonces, ojo, métanse en la cabeza. Dojoko. Vaya, o sea, dojoko. Apréndete esa mnemotecnia dojoko, de lo simple a lo complejo. Entonces, dojoko, dórico, simple. Jónico, poco medio complejo. Y corintio, no complejo. Entonces, el dórico, chicos. Profesor, Ahorita doy el paso, Juan Pablo, por favor. Termino con Tito, por favor, porfis, Juan Pablo. ¿Ya? Dórico, por ejemplo, es una columna sin base que termina en un capitel de forma cuadrada. Dijimos cuando hemos hecho la explicación de los egipcios, aparte de que era una parte decorativa, también tenía una funcionalidad de soporte, ¿no es cierto? Entonces, el dórico es la base cuadrada, simple. No tiene decoración, no tiene nada. Es dórico simple, una columna sin base que termina en un capitel de forma cuadrada. Mientras que el jónico, es una columna con base, ya, obviamente en nuestra imagen no está, columnas con base, ¿ya? Columna con base, capitel con dos volutas, ¿no? O sea, ahí tiene un poco mayor complejidad artística, con dos volutas, más elegante y esbelto que el jónico, o sea, mucho más presentable, ¿no? Más elegante. Mientras que el corintio es una variante del jónico porque posee mayor riqueza ornamental, con dos filas de hojas de acanto superpuestas. O sea, es mucho mejor presentable, más elegante, más imponente, más armónica. Es el corintio. ¿Ya? Pues les he dicho, do, jo, co. ¿No? Do, jo, co. ¿No? Dórico, jónico, corintio. ¿Ya? Ahora sí, Juan Pablo, ¿querías manifestar algo, preguntar algo? Sí, profesor, disculpe. En cuanto a concepciones religiosas, el templo Erection, ¿a qué representa? En lo que Profesor, respecta ¿me a escucha? los templos, sí, te escucho. Erection en la Acrópolis de Atenas. ¿A qué representa? ¿Cómo, a qué representa? Es un templo. Así nomás, ya, profesor. Cuando decimos erección, o sea, hablamos de erigir. Ojo, de erigir, ¿no? No de erecto, erigir. O sea, erigir, ¿qué es? Es construir, ¿no es cierto? Erección en la Acrópolis. Acrópolis, ¿qué es una Acrópolis? ¿No? De Atenas. Estamos hablando si Grecia se ha desarrollado en función a dos ciudades-estado, que es Atenas y Esparta. Obviamente, dentro de eso se construyó una Acrópolis en Atenas, ¿no? Es un templo, es una manifestación arquitectónica, ¿no? Que corresponde a construcción de tipo religioso.
religiosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto, muchachos, está el tema de la arquitectura. Les estoy manifestando las preguntas, las posibles preguntas que les van a hacer en el examen. ¿Ya? De tipo civil, de tipo religiosa. No te van a preguntar otra forma. No te van a preguntar, ¿el templo del Partenón fue edificado en honor a quién? ¿No? A la diosa Atenea. No te van a preguntar eso. Sería muy explícito, o sea, muy rebuscada la pregunta. ¿Ya? No te van a preguntar. Pero sí nos podrían preguntar los conceptos, ¿no? Las 3 órdenes religiosas. Dentro de las órdenes arquitectónicas de la cultura griega, ¿no? De la cultura griega, ¿no? Fue una columna con base, capitel con 2 volutas, más elegante y esbelto que la orden dórico, corresponde al jónico. Así te van a preguntar. Por eso necesito que te sepas esta memotecnia. Do, jo, ko. ¿Ya? Muy bien. Excelente. ¿Ya, chicos? ¿Está claro? Así ganaba, profesor. Terminamos con esta parte de Grecia con la escultura. ¿Ya? En la escultura, muchachos, hay que tener en cuenta que la escultura, a comparación de otros grupos, de otras sociedades, tanto de Mesopotamia, de Egipto, la escultura marca una amplia diferencia de las demás sociedades, ¿no? Por ejemplo, acá en la escultura griega, su característica principal es realista. Ya realista, o sea, no existe imaginación. ¿Y cuál es el motivo? El motivo principal o el motivo fundamental para el desarrollo de la escultura griega, ¿no? ¿Cuál es? La figura humana, ¿no? La figura humana, ese es el motivo principal. Entonces, en el examen nos podrían preguntar, ¿no? El motivo principal, o motivo de inspiración principal para el desarrollo escultórico de la cultura griega es la figura humana, ¿no es cierto? La figura humana. Ese es fundamental. O sea, la figura humana se hace porque para ellos lo demás, porque para ellos lo animal, para ellos lo vegetal, ¿no? Estaban subordinados dentro de la representación humana, ¿no? O sea, no existía otra representación, porque es lo animal y lo vegetal está dentro de lo humano, de la representación de la figura humana, la presentación humana. Y para sus manifestaciones escultóricas, los griegos utilizaron, por ejemplo, materiales como la piedra mármol, ¿no? La piedra en mármol. Utilizaron, por ejemplo, el bronce, ¿no? Para darle esa estética final y darle esa originalidad al ser humano, o sea, esa figura humana. O sea, eran tan idénticos, tan realistas, ¿no? Esta manifestación escultórica. Entonces, muchachos, el motivo principal, ¿no? La causa principal para la elaboración de la escultura griega es la figura humana. ¿Ya? La figura humana. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y las características de la escultura griega se basan básicamente en el movimiento, ¿no? En la proporción y la belleza. Como podemos ver en la imagen, por ejemplo, tú simple no parece una escultura, ¿no? O sea, parece una persona desnuda que está intentando moverse. Es igualito. Ese es el movimiento. La proporción. No podías ver, digamos, una técnica dentro del arte del manierismo, el rococó, no, sino era idéntico al ser humano. La proporción exacta de las curvas, ¿no? De las líneas. No podías dibujar ahí o esculpir, digamos, más cabezón, sus grandes manos, sus manos grandes. No, o sea, era exacto la proporción. Y
le daban la belleza, la estética, como el ser Entonces, propio. en ese entonces, policía modelos. O sea, De yo creo que supongo que tendrían sus coquitos. Así es. ¿No? Entonces, existía la belleza del ser humano, o sea, expresaban la belleza, porque el ser humano es por naturaleza propia es bello, tanto varón mujer. O sea, ellos entendían eso. O sea, para los griegos no existía esa terminología feo o fea. No existía. Era bello, la belleza, la estética. ¿Ya? Como natural, porque el ser humano por naturaleza propia, como vuelvo a repetir, es bello. ¿Ya? Otros que ya se sientan feos o feas, ese es el tema de más autoestima en la modernidad, pero en Grecia no. ¿Ya? Entonces, muchachos, ahí radica. Entonces, en el examen nos van a preguntar, el motivo principal de la escultura griega fue, ¿cierto? La figura humana. ¿Ya? Las características de la escultura griega fue movimiento, proporción y belleza. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, existen, muchachos, por ejemplo, el escultor Mirón, ¿no? Aproximadamente en el siglo V a.C., él es autor del Discóbolo, ¿no? Atenea y Marcias. Autor. Él, por ejemplo, dentro de las características que él desarrolla de Mirón, él hace una precisión de las formas anatómicas, ojo, la precisión de las formas anatómicas y también la vivacidad del movimiento, esa exactitud en el movimiento, ¿no? Ojo, pero no dice nuestro separate esto, pero le estoy tirando al Mirón, Discóbolo, o sea, lo hace tan exacto, ¿no? Anatómicamente, la escultura Mirón. Entonces nos van a preguntar, Mirón es autor de Discóbolo, Atenea y Marcias. ¿Ya? Ojo, nos van a preguntar eso. Después está Fidias, que destaca también Fidias, también en el siglo V, autor de relieve de los frontones y de los metopas. Acá Fidias, muchachos, cuando desarrolla esta manifestación escultórica en alto relieve, ustedes entienden que es alto relieve, ¿no es cierto? Es que sobresale, ¿no? O sea, alto relieve, lo que, a ver, no sé cómo se conoce en el término artístico, alto relieve, tiene esa exactitud, por ejemplo, las pestañas que son sobresalientes, la nariz, ¿no? Alto relieve, exacto, como decía alguien, los coquitos, por ejemplo, ¿no? Las uñitas, etc. Entonces, él tiene un mayor dominio de la técnica escultórica, Fidias, y él es autor de relieve de los frontones y de los metopas, ¿no? Alto relieve del Partenón, o sea, hace esa precisión. En alto relieve, eso es lo que le caracteriza a él. Alto relieve, Fidias. Con ello, él se considera como que tiene mayor técnica escultórica. ¿Ya? Después está Praxíteles, ¿no? Praxíteles, por ejemplo, él va a esculpir a lo que es Afrodita, a Venus de Nicno, Hermes, ¿no? Siglo IV a.C. Él, por ejemplo, Praxíteles es el precursor de una nueva orientación plástica, si queremos llamarlo así, ¿no? La figura humana, o sea, para él la figura humana, pues consigue o adquiere un suave movimiento que le proporciona lo que se conoce como la curva praxiteliana. Y los médicos cirujanos hoy en día, pues, obviamente, entienden a este autor, a este escultor, Praxíteles. Y él delineó la curva de los cuerpos con exactitud, la curva de los cuerpos, ¿no? En los codos, en la derrière, en el cuello, en la quijada, esa exactitud en la rodilla, en la pantorrilla, delinea en la curva de los cuerpos. Entonces, dígame pues si eso no es proporción, dígame si eso no es belleza, claro que sí. Ahí no existía la imaginación, no existían los toros alas con cabeza, los egipcios faraones sentados en los templos, ¿no? Ese era exacto al ser humano. Y finalmente Polícleto es el que fijó las proporciones ideales del cuerpo humano. Y si existen hoy en día las proporciones ideales, no sé si exista,
¿Cuáles son las proporciones ideales? O sea, la proporción ideal del cuerpo humano, pero él lo consolidó, las proporciones ideales. Lo que las señoritas hoy en día sueñan, ¿no? Tener las proporciones ideales del cuerpo humano. Él es el precursor que fija las proporciones ideales del cuerpo humano, y en función, hoy en día se ha desarrollado la belleza del ser humano, o sea, una parte superficial en esta estima de Polícleto, porque él fue quien desarrolló en sus manifestaciones escultóricas, ¿no?, las proporciones ideales del cuerpo humano. Y no sé si exista, pues, cuál es la proporción ideal. Entonces, eso es, pero ya no entramos en esta separata, no está Lisipo, por ejemplo. Lisipo fue autor de las figuras más esbeltas y movidas. O sea, Lisipo también entra en este contexto, pero no está en nuestra separata, ¿no? Lisipo. Entonces, hablamos de los escultores Mirón, Fidias, Polícleto y Praxíteles. Ambos, y son más, pero estos 4 escultores, muchachos, basaron su escultura en la figura humana, con las características fundamentales del movimiento, la proporción y la belleza. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Excelente. ¿Está claro hasta acá, muchachos, para entrar a Roma? Profesor, ¿me deja tomarle captura, por favor? Gracias, gracias. Excelente, Valeria, no te preocupes, Valeria. Muy bien. Ahora hablamos de Roma. Ya les he manifestado Roma, muchachos, en Roma, lo que respecta a Roma. En la ubicación, ya les he dicho, no nos van a entrar a la ubicación en Roma, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que como Roma es que se ha expandido, pues, territorialmente a nivel de Europa oriental y occidental. Recordemos que Roma conquistó a los reinos helénicos en la Grecia decadente, ¿no? Y Roma. Entonces, se desarrolló Roma, geográficamente hablando, en la península itálica. Un espacio geográfico muy diverso, muy variado, al igual que Grecia, agreste, ¿no? Y gran parte, pues, de montañas, o sea, conformado por grandes montañas, ¿no? De norte a sur, atravesada por la cadena montañosa de los Apeninos, la península itálica, ¿no? Ese es Roma. Pero, ojo, ya les he dicho, en ubicación no nos van a considerar. Ya no te van a preguntar Roma, ¿dónde se desarrolló? En la península, ¿dónde se desarrolló Roma? No, no te van a preguntar. No nos van a preguntar. Pero sí nos podrían preguntar, por ejemplo, las regiones en las que se desarrolló Roma, ¿no? En las regiones en donde se desarrolló Roma, por ejemplo, la Roma, ubicada en la península itálica, que es esta, ¿no? En la guapita que nosotros conocemos, ¿no? La península itálica, de ahí viene lo que es hoy en día Italia, ¿no? Roma se desarrolla en esta península, ¿no? Itálica. Se desarrolló en 3 regiones, al igual que Grecia, ¿no? O similar a Grecia. La Roma continental, ¿no? La Roma insular y la Roma peninsular, ¿no? La Roma continental, por ejemplo, comprende desde los Alpes hasta el río Rubicón, o sea, al norte, pegada al continente, irrigada por el río Po, llamada también el río, llamada Gallia Cisalpina. Roma continental, es la parte norte, ¿no? O sea, es la parte norte, hacia el sur. La Roma insular, por ejemplo, está ubicado por un conjunto de islas, ¿no? La Roma insular. ¿No? Insular, conjunto de islas como, por ejemplo, hemos manifestado, la Córcega, la isla de Cerdeña y también la isla de Sicilia, constituida por las islas cercanas a la península, a esta parte, ¿no? Esta es la península, los Alpes, los Apeninos hacia el sur, cercano, claro. Ojo, ¿ya? Y la Roma peninsular al centro-sur, ¿no? Terminando en las penínsulas de Apulia y Calabria, ¿no? Entonces, esto es Roma, ¿no? Roma se desarrolla en este sentido, muchachos. Roma continental, Roma insular y Roma peninsular, ¿ya?
poco le veo complejo que nos puedan preguntar ese tema sobre la ubicación geográfica. Entonces, como ya les he manifestado, chicos, todo pueblo, toda sociedad, toda civilización tiene una historia, tiene un inicio, tiene un final de transición. Dentro de ello, vamos a mencionar el proceso histórico de Roma. El proceso histórico de Roma. Roma, su comienzo es en el año de 753 años antes de Cristo hasta 476 años después de Cristo. La historia de Roma hay que tener en cuenta que se inicia en el año 750 a.C. con la fundación de la urbe romana, ¿no? Por Rómulo, y se prolonga hasta el año 476 después de Cristo, donde finalmente se produce la caída del Imperio Romano de Occidente. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, muchachos, como en la imagen, no sé si se puede visualizar la imagen, Roma ocupó en su momento todo lo que es Europa. Europa, ¿no? Occidental y Europa oriental. Imagínense, Oriente y Occidente. Imagínense, por eso es Imperio Romano. ¿Ya? Obviamente, para explicar este origen de Roma y la magnificencia de expansión territorial romana, surgen pues también leyendas, así igual que los Tawantinsuyo. Por ejemplo, para entender el Tawantinsuyo, cuando los cronistas llegan acá al Perú, dicen, ¿cómo es que se desarrolla una cultura tan vasta y extensiva como los incas? Tiene una explicación mítica, ¿no es cierto? La leyenda de los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Cápac y Mamaojo, el del Universal, etc. Las crónicas. O sea, y eso se justifica, esas leyendas son medios de justificación de dominio, ¿ya? Lo propio en Roma, bueno, no está en nuestra separata, pero surgen dos leyendas. Una leyenda que se conoce, la leyenda de Eneas, y la otra leyenda, la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? O sea, para justificar el origen y surgimiento de Roma, ¿no? Trascendental. Roma, muchachos, en su evolución histórica, en su proceso histórico, comprende 3 etapas importantes. ¿Ya? 3 etapas, 3 periodos importantes. Roma, y cada periodo de gobierno, cada periodo corresponde a una forma de gobierno distinto, no hay una continuidad política. Eso quiero que entiendan. Y les voy a dar el dato, ¿no? Roma pasa por 3 etapas: Roma monárquica, Roma republicana y Roma imperial. 3. Y anoten esto. Roma monárquica, igual gobierno de reyes. Roma republicana, igual gobierno de cónsules. Y Roma imperial, igual gobierno de emperadores. Este es el dato principal. Entonces, si nos preguntan, muchachos, durante el proceso histórico de Roma, en lo que respecta a la Roma monárquica, ¿quiénes gobernaron la Roma monárquica? Reyes. ¿Quiénes gobernaron en la Roma republicana? Los cónsules. Cónsules. Claro, cónsules. Por eso Roma republicana igual cónsules. Pónganlo eso en sus anotes. Y Roma imperial, ¿quiénes gobernaron la Roma imperial? Emperadores. Emperadores. Eso es lo que eso es lo que nos van a preguntar. Entonces, con esto terminamos, con la Roma monárquica terminamos. Dice, comprendió, o sea, inicia la etapa inicial de Roma formativa, o sea, es la etapa inicial y formativa de Roma antigua, etapa inicial. Esto se inicia con la fundación de la ciudad, ¿ya? Con la fundación de la ciudad, por Rómulo, ¿ya? En este periodo, muchachos, como vuelvo a manifestar, gobernaron reyes, ¿ya? Aquí hay otro dato importante que les quiero manifestar y quiero que anoten, por favor. En este periodo de la Roma monárquica, gobernaron reyes de 2 dinastías, así anoten, 2 dinastías. Una dinastía que se conoce como los latinos, dinastía latina.
Y la otra dinastía, la dinastía etrusca. ¿Ya? Si están anotando, necesito por favor en su apunte, anotan. Pero no, ¿por qué no sea es necesario decirle dinastía? ¿Cómo Valeria? No te escuché. No es necesario decirle dinastía. Simplemente eran 7 los latinos y no, bueno, o sea, con los latinos y etruscos serían 7. Claro, o sea, son latinos etruscos, pero sin terminología historiográfica, obviamente son dinastías, ¿no? Pero en la separata dice latinos etruscos, pero para que tengan una mejor idea, dinastías son, pues, como clasificaciones de familias, dinastías, ¿ya? O sea, eso es una explicación va más allá. Pero si ustedes quieren considerar latinos, latinos, y etruscos, etruscos, ¿ya? Pero, o sea, gobernaron 2 dinastías, ojo. ¿Ya? Una dinastía latina que se conoce como los latinos y la dinastía de los etruscos. ¿Ya? En ese entender, dentro de la dinastía latina o latinos, reyes latinos de origen latino o de origen de la dinastía latina, gobernaron Rómulo, ¿ya? Rómulo, Numa Pompilio, ¿ya? Tulio Hostilio y Anco Marcio. ¿Ya? Ojo, Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio son reyes de origen latino o de la dinastía latina. Son latinos, gobernantes latinos o de la dinastía latina. ¿Ya? Está muy bien la aclaración de Valerie, que es porque no es dinastía, son dinastías. Pero muy bien. Nuestras separatas. En el examen nos pueden preguntar, durante el proceso histórico de Roma, que comprende la Roma monárquica, o comprende la etapa monárquica, ¿no? Uno de los gobernantes o uno de los reyes de origen latino fue, o es, ¿no? Cualquiera de estos. Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio. ¿Ya? Esos son los latinos. Mientras que de origen etrusco, ¿no? De origen etrusco, reyes de origen etrusco, o dinastía etrusca, hablamos Tarquino Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Hablamos de 2 Tarquinos, Antiguo y Soberbio, y un Servio Tulio. 3 personajes, 3 reyes que gobernaron de origen etrusco o de la dinastía etrusca. Ya, muchachos, eso por favor anoten, etruscos y latinos. ¿Por qué no saben? Nos pueden aprovechar. Una pregunta rebuscada, clase, alguna vez ya entró. Yo recuerdo que entró alguna vez, ¿no? Los reyes de la Roma monárquica de origen etrusco fue uno, puede ser uno. Tarquino Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Eso sí necesito que se lo memorice. ¿Ya? Y finalmente, este periodo de la Roma monárquica, muchachos, va a dar paso a otro periodo, por ejemplo, dentro de un descontento social, ¿no? Dice que con Rómulo se inició la Asamblea y el Senado, ¿no? Con Rómulo, con él. Se inició la Asamblea y el Senado, obviamente los excesos, los abusos de poder, el autoritarismo, ¿de quién? De Tarquino el Soberbio de origen etrusco, originaron pues una revuelta, una rebelión, un descontento de la sociedad, ¿no? Y esto va a conllevar a la finalización de esta etapa monárquica, o sea, van a desaparecer la monarquía y se va a instaurar la república, en el cual el Senado va a establecer pues el gobierno, va a dar el gobierno a 2 cónsules, ¿ya? Entonces, así termina la Roma con la rebelión, con la Roma monárquica, con la rebelión por el abuso y autoritarismo de los reyes, ¿no? Y se rebelan, deponen del poder, ¿no? A Tarquino, y comienza una nueva etapa que es la república. Un gobierno, podemos decir, transitorio de cónsules por un año. Y ahí comienza la Roma republicana. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer la siguiente sesión. La Roma republicana y la Roma imperial. ¿Ya, muchachos? Entonces, acá, en esta pregunta de Roma monárquica, nos van a hacer 2 preguntas.
puntuales. Ya les he dicho. Primero, durante la Roma monárquica, ¿gobernaron quiénes? Gobernaron reyes. Eso es una pregunta clásica que entra más de una, o sea, entra más de una oportunidad y no sería nada raro que entre una tercera más o una cuarta. Ya entró. Durante el gobierno de la Creo que Roma no. gobernaron. Pero les estoy previendo, chicos. ¿Ya? ¿Puede entrar? Sí. Una pregunta fácil, ¿no? Claro, es fácil. ¿Por qué no? Sí, es que ya vino ya como 2 veces o 3 veces. Es que al examen no entra pues, el mismo profesor que entraba esa vez. Yo, por ejemplo, entraba a eso, pero nunca me tocó al sorteo este tema, en mi caso. Y sin caso me entrara ahora, yo de cajón. Profesor, Preguntas. una pregunta. Dime, vale. Es una pregunta que no va al tema, pero me dio curiosidad. Tal vez el otro año a usted le tocó plantear las preguntas o nunca. Sí, el año pasado entré en el examen, el segundo examen, o tercer ¿De examen. más? Creo que en el segundo, segundo entré. Ay, no. Entonces, En el segundo examen entré. no Y voy a recordar de qué preguntas eran. estaba recontra fácil ese examen.